Vamos a abrir las escrituras en el primer libro de Corintios, carta a los Corintios. Muchas gracias. Corintios capítulo 2, primera de Corintios capítulo 2, verso número 6. Primera de Corintios capítulo 2, verso 6. Voy a leer hasta el verso número 14. ¿Ya lo tiene? Sin embargo, dice la escritura, hablamos, ¿qué cosa hablamos? Sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes, tome atención, de este siglo que perecen. Verso siguiente. Mas hablamos sabiduría ¿de quién? En misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Sí o no? Eso siguiente. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quién? ¿Cuántos le aman? Pero Dios nos las que reveló. Diga conmigo, reveló. ¿A quién? ¿Por quién? Por el Espíritu. Y mire que ese Espíritu es con E mayúscula. Diga conmigo, ese es el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu, tome atención, dice la escritura, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino ¿qué? Sino el Espíritu que proviene ¿de quién? ¿Para qué? Sepamos lo que Dios nos ha concedido. Diga conmigo, ya lo tengo. La cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña ¿quién? Diga, acomodando lo espiritual a lo espiritual. 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son, ¿qué son? Y no las puede entender, porque se han de discernir. ¿Cómo? Espiritualmente. Cierra tus ojos. Padre, gracias por tu palabra de esta noche. Declaramos que en este día tú nos hablas. Declaramos que en este día, Señor, tú nos enseñas esta dimensión. Te lo pedimos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuán importante es entender que todos los hombres de Dios, Dios nos ha regalado el don del discernimiento. Por el Espíritu son reveladas las cosas. ¿Está aquí? Pero dice claramente la Escritura que el hombre natural no discierne las cosas del Espíritu de Dios. Quiere decir que el hombre natural es aquel que no tiene a Dios, aquel que no ha recibido a Jesús, aquel que no ha nacido de nuevo. Pero nosotros hemos nacido, diga conmigo, yo he nacido de nuevo. El que ha nacido de nuevo tiene que estar activo en lo espiritual. El que ha nacido de nuevo tiene que discernir las cosas. ¿Está conmigo? Porque si no discierne lo espiritual, ¿está conmigo? Si no discierne lo espiritual, fácilmente puede ser confundido, fácilmente puede ser engañado, fácilmente puede ser desviado, fácilmente puede caer usted en confusión.
Y esta experiencia la vamos a vivir, diga conmigo, siempre. Es por eso que claramente el Señor habla que por el Espíritu se disciernen las cosas. Por eso nuestra vida espiritual es muy importante en nuestras vidas. ¿Cuántos me entienden lo que estoy diciendo? Estamos hablando porque yo le decía, en estos días predicaba sobre un mensaje que se llama el peligro de los vacíos espirituales. Y cuando vemos que cuando hay vacíos espirituales, entonces desciende mi discernimiento. Porque lo que está vacío de Dios, ¿quién cree que lo llena? Lo llena el enemigo. Entonces cuando usted y yo no nos podemos dar el lujo de tener vacíos espirituales. Los vacíos tenemos que llenarlos con la presencia de Dios. Cualquier vacío que usted siente en su vida, usted y yo tenemos que llenarlo en la presencia de Dios. La presencia de Dios es la que nos va a llenar todo. La presencia de Dios es la que nos va a hacer entender todo. Aún lo que está al revés o imposible, la presencia de Dios es la que nos va a hacer entender qué es lo correcto, qué es lo que tengo que hacer, cómo tengo que actuar. ¿Aló? Y el enemigo lo que hace cuando hay vacíos espirituales es ofrecernos cosas para llenar los vacíos. ¿Alguien me entiende? Por eso usted y yo tenemos que andar no como un hombre natural. Usted y yo tenemos que andar como hombres espirituales, por lo cual Dios dio su espíritu y está y mora con nosotros. Tenemos que entender que muchas veces pasan cosas en nuestra vida y nosotros comenzamos a decir después, viviendo las consecuencias, es que no me di cuenta cuando pasó. Es que no me di cuenta cuando comenzó esto. ¿Cuántos han escuchado esas cosas? Es que yo no pensaba que iba a suceder esto. Es porque las cosas que pasaron usted no las pudo discernir. Quiero que vea usted qué importante es el discernimiento en la vida del hombre de Dios. Y lo podemos ver desde el principio. Capítulo 3 del libro de Génesis es claramente lo que usted y yo vamos a enfrentar en todos los tiempos. Génesis capítulo 3 verso 1 dice la palabra de Dios: pero la serpiente era ¿qué? Astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual, ¿qué hizo? Dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La primera semilla que viene a la vida del hombre y siempre va a aparecer en todas las temporadas es crear una atmósfera de duda en nuestros pensamientos y en nuestro corazón. ¿Será correcto que he tomado la decisión bien? ¿Será que es bueno que yo vaya a la iglesia? ¿Será que que mis amigos me dicen esto? Porque en la escuela me dicen esto, porque mi vecina me dijo esto. ¿Aló? Siempre va a crear una atmósfera de duda en nuestras vidas. Si lo que tú estás haciendo, lo correcto, lo recto, el enemigo va a crear una atmósfera o va a crear una plataforma para hacerte dudar de lo bueno que tú estás haciendo. Mira ahora, la serpiente se le aparece a Eva diciendo: con que Dios ha dicho que no comáis del árbol del huerto. Verso siguiente, voy a ir hasta el 6. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Y la primera caída de la mujer viene cuando ella le responde a la serpiente. Regrese al 2 por favor, mijo. Aquí hay una relación ya. Aquí hay una conversación ya. Aquí la mujer está hablando con la serpiente. Por eso nosotros tenemos que discernir con quién nosotros nos relacionamos, con quién nosotros hablamos, qué es lo que estamos recibiendo. Porque aquí el trabajo de la serpiente es hacer caer a la mujer. El trabajo del enemigo siempre será hacer caer a los hombres de Dios. Por eso, si usted no tiene discernimiento, tome atención, usted fácilmente puede ser confundido y engañado. La mujer comenzó a platicar con la serpiente y bien le dijo: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Verso siguiente. Vamos al 3. Pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, bien dicho por Eva: no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Verso 4.
Entonces la serpiente dijo a la mujer otra vez. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo Dios? Moriréis. ¿Qué le dijo a la serpiente? No moriréis. ¿Está conmigo? ¿Qué pasa en el 5? Sino que sabe Dios, y suéltala el veneno, dice, ¿no? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. ¿Y qué? Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Verso siguiente. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Diga conmigo, wow. ¿Por qué es importante el discernimiento? Porque si yo no discierno lo que el diablo me ofrece, voy a caer. Lo podemos ver en Mateo 4. El enemigo siempre va a ofrecer a nuestra vida. ¿Está conmigo? Y no te va a ofrecer cualquier cosa. Te va a ofrecer cosas que de repente tú dices, wow, qué poderoso esto que me están ofreciendo. ¿Y cuándo? ¿Y cómo usted discierne si es Dios el que te está bendiciendo? ¿O cómo discierne usted que es un ofrecimiento de las tinieblas? Mateo capítulo 4, Jesús es tentado y Satanás le pide adoración, y Satanás le ofrece los reinos. ¿Sí o no? Siempre va a haber un ofrecimiento en nuestra vida, pero Jesús estaba preparado. Jesús estaba, dice la escritura, Mateo 4, que él, lleno del Espíritu, es llevado al desierto para ser tentado. Mateo 4:1, por Satanás. Jesús pudo discernir lo que el enemigo quería. Y casi siempre aparece en los tiempos de los nuevos comienzos que Dios tiene para los hombres. Cada vez que Dios quiere hacer algo con alguien, que quiere iniciar algo fuerte y poderoso, se aparece. ¿Sí o no? Jesús iba a empezar su ministerio y se aparece Satanás para ofrecerle todas las cosas para que él pudiera acceder a lo que le ofrecía a él. Pero Jesús estaba lleno del Espíritu. Dios necesita que su iglesia pueda llenarse espiritualmente y pueda discernir cada paso que da en su vida, para que sepa que sus pasos que da son seguros. Si usted se llena y usted discierne en lo espiritual, entonces usted, hermano, cada paso que usted tenga, en usted no va a haber duda, en usted no va a haber confusión. Cada decisión sabrá que el Espíritu Santo, que es Dios que le abrió la puerta, que es Dios que le dio ese trabajo, que es Dios que le dio esta oportunidad, que es Dios que le da la salida. ¿Está aquí? Es importante entender esto, porque si nosotros estamos en este camino, no es para vivir, hermano, vivir de derrota en derrota. El plan de Dios fue diseñado para que el hombre de Dios viva de gloria en gloria. Aunque hay situaciones que Dios nos va a permitir que pasemos, pero todas ellas son para crear un testimonio. Diga conmigo, un testimonio. Un testimonio. Porque ese es el hermano, el problema va a pasar. Diga conmigo, el problema va a pasar. El proceso va a pasar, pero lo que va a dejar ese proceso, si tú si entiendes, diga conmigo, va a dejar un testimonio, y ese testimonio será usado para la gloria de Dios. Denle un aplauso al Señor, vamos. ¿Cuántos de ustedes han pasado por procesos? ¿Y cuántos de ustedes pueden decir, Dios ha sido fiel? Ahora tienes un testimonio para usarlo para la gloria de Dios. Los procesos que Dios nos permite pasar son un instrumento de poder para testificar de que Dios es un Dios real, un Dios poderoso, un Dios que puede cambiar todas las cosas. Vamos a alabarle si le va a alabar bien. Cada uno de nosotros tenemos un testimonio. Y ese testimonio Dios no lo permitió para destruirte,
¿Sí o no? Los discípulos le dijeron a Jesús: ¿y quién pecó? ¿Y quién pecó? ¿Y quién pecó? Porque cuando pasamos procesos a veces dicen, comienzan algunos que no entienden, felizmente aquí todos se entienden. Comienzan a decir: seguro que está haciendo cosas malas. Y comienza con el espíritu de fariseo a acusar a la gente. Si lo que Dios está haciendo es un proceso para crear un testimonio y para que Dios sea glorificado con ese testimonio, porque el proceso va a acabar, pero ahora ese testimonio va a ser usado para la gloria del Dios Todopoderoso. ¿Entiende o no entiende? Entonces el hombre de Dios tiene que desarrollar discernimiento. Tiene que aprender a discernir las cosas. ¿Qué es discernimiento? Es la habilidad de juzgar una situación. Es la habilidad de juzgar una situación, una relación, una experiencia o una circunstancia. Es tener la capacidad de entender con claridad qué es lo que es. Tiene que ver con entender lo que Dios entiende. ¿Está conmigo? ¿Cuántos hombres de Dios en la Biblia no discernieron los tiempos? ¿Cuántos hombres en la Biblia no discernieron lo que Dios quería hacer? ¿Cuántos perdieron cosas por no discernir lo espiritual? Sansón no entendió. Le quitaron los ojos. David no entendió. Se quedó en el tiempo de la guerra, se quedó en la casa. ¿Sí o no? Cuando los reyes iban a la guerra, él se quedó, no discernió el tiempo. ¿Y qué pasó cuando se quedó? Pues se fue a mirar a la Barbie que había al frente. ¿Sí? ¿Aló? Decidió quedarse, porque si él estuviera lleno, no se queda, se va a la guerra. ¿Sí o no? Ahí lo estaba esperando la muchachita. Ten cuidado. Salomón no discernió. Aunque le pidió discernimiento a Dios para gobernar su gran nación, porque él necesitaba sabiduría, inteligencia para poder gobernar una gran nación. Se lo pidió a Dios, pero le duró poquito. Y a nosotros tenemos que discernir las cosas no por temporadas, sino nosotros tenemos que discernir las cosas de Dios. Diga conmigo, siempre tenemos que discernir qué es lo que está pasando, qué es lo que se está moviendo, en qué temporada estoy viviendo. La Biblia dice que los hijos de Isaacar eran expertos en los tiempos, en el conocimiento de los tiempos. El hombre de Dios tiene que saber en qué tiempo está viviendo. De repente está viviendo en un tiempo de desierto. Y si identificas el tiempo de desierto, usted va a saber cuáles son las armas que usted tiene que caminar en el desierto. ¿Aló? ¿Está conmigo o no? Hermano, el pueblo de Israel no discernió el desierto, y es por eso que murieron casi todos en el desierto. Solo los que discernieron el tiempo del desierto valoraban el maná, podían mirar la columna de fuego, podían mirar la nube de su gloria. ¿Alguien me entiende? Entonces lo que Dios quiere de nosotros es que nosotros podamos discernir los tiempos, porque discernir las temporadas que vivimos. Estoy en una temporada de prueba, porque Dios va a probar nuestra fe. ¿Sabía usted eso? Dios va a probar tu fe. ¿En quién confías? Dios te va a hacer. El propósito de Dios es que su iglesia confíe, no en que tú confíes en tus fuerzas. Dios quiere hacerte confiar en Él, que todo lo que tú puedas lograr, tú vas a hacer tu parte, pero tu parte y mi parte son limitadas. Las de Él son ilimitadas, porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Usted no camina en la dimensión de un hombre natural. Usted y yo tenemos que caminar en la dimensión del hombre espiritual. El hombre espiritual tiene que discernir las cosas. El hombre que no está lleno, que no discierne, entonces comienza a buscar culpable de las circunstancias. Es que mi marido, es que mi esposo, es que el hermano, es que la hermana, es que me dijo el pastor, es que me dijo la vecina. Y siempre está buscando culpable porque no discierne lo espiritual. Cuando Dios quiere formar en usted y en mí el carácter de Él en nosotros, dice la palabra de Dios que yo tengo la mente de Cristo.
Aló. Tenemos que entender y discernir las cosas que Dios nos hace pasar, porque en todos los procesos tu vida, déjame decirte que tu vida no te pertenece a ti. Tu vida está en las manos de Dios. Y tú fuiste extraído de tu nación, fuiste establecido en su reino para cumplir un gran diseño y un propósito. Dios te escogió para ser el instrumento que Dios necesita en esta ciudad para anunciar las verdades eternas. Vamos, alábele a Dios por eso maravilloso. No escogió a otro, te escogió a ti. Necesitamos discernir para saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Necesitamos aprender a discernir para saber qué es bueno y qué es malo. Tenemos que llenarnos para discernir qué es lo efectivo y qué es lo inefectivo. Tenemos que aprender a discernir qué es una verdad y qué es una mentira. ¿Vamos bien? Minuto de silencio. Tenemos que discernir para saber qué es lo espiritual, qué es lo natural y qué es lo emocional. ¿Vamos bien? Mira el que tienes al lado. Esto se pone bueno. Tenemos que discernir, aprender a discernir para saber lo que es de Dios y para saber lo que viene del enemigo. Si no tienes discernimiento, ¿sabes que hay mucha gente resentida con Dios? Aló, porque las circunstancias no la discernieron. Dios estaba formando algo en usted. Dios quiere vivir hasta tantas cosas que pasamos en este camino. Pero hay gente que se enojó con Dios y se fue del camino porque no discernió lo espiritual. ¿Está conmigo? No identificó el lenguaje que Dios quería escribir en su vida. Tenemos que aprender a discernir lo que me afirma y lo que me hace dudar. Tenemos que aprender a discernir lo puro y lo impuro. Ezequiel capítulo 44, verso 23. Y enseñarán a mi pueblo ¿a qué? Hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y les ¿qué? Entre lo limpio y lo no limpio. La palabra discernimiento en el original que se escribió la Biblia en el hebreo tiene muchos significados importantes para notar. Número 1, discernimiento significa distinguir. Discernimiento significa entender. Discernimiento significa hacer una separación en la mente, dar cuenta qué es lo bueno y lo malo. Discernimiento significa darse cuenta y comprender. Discernimiento significa observar, conocer, reconocer. Todo eso significa la palabra discernimiento en el original. Significa oír inteligentemente. Porque, hermano, hay tanta gente confundida en el cuerpo de Cristo. El otro día platicaba con unas personas, no recuerdo con quién, y le practicaba todo lo que sucedió en los años, hace como 7 años atrás. Alguien salió por la radio a hablar un montón de barbaridades. Y nadie sabía, los que siguieron a esa persona no se dieron cuenta que todo lo que estaba diciendo estaba fuera de orden de Dios. Y cientos de personas salieron de las iglesias. Y fue un caos, digamos, espiritual en muchas iglesias de la ciudad. Gracias a Dios, en la nuestra no. Porque como pastores hemos enseñado siempre que hay que aprender a discernir. Lo único que estaba creando esa voz que salía por la radio era confusión, era duda y era división. Entonces usted tiene que aprender a discernir. Cuando alguien crea duda, Dios nunca te crea duda. Dios crea en ti una esperanza. Por eso usted tiene que aprender a discernir la voz de Dios. Dios crea en ti una oportunidad. Dios nunca crea juicio para ti.
Dios crea oportunidades. Dios es un Dios de misericordia. Dios no es un Dios de juicio. ¿Está conmigo o no? Dios te da la oportunidad. Dios no te aplasta. Dios te levanta. Dios no te avergüenza. Dios te da un nuevo vestido. Dios te cubre. Esa es la naturaleza de Dios. ¿Alguien me entiende lo que estoy hablando? Entonces yo puedo discernir y enseñar a la iglesia. Mira, tenemos que aprender a discernir las voces que se levantan. Por eso tiene que tener mucho cuidado lo que usted mire en las páginas sociales, en el YouTube. Salen una barbaridad. Acabo de mirar una chiquita nomás, de un predicador famoso, no voy a decir el nombre, que decían: por estas razones este pastor no es un pastor verdadero. Y lo primero que dice es una barbaridad. Fuera de contexto. La gente que no ha tenido la oportunidad de aprender y estudiar fácilmente es confundida. Y lo tildan a ese hombre de Dios como un falso pastor o un falso ministro, cuando es completamente lo contrario. Lo que están diciendo no tiene ningún contexto real. ¿Está conmigo o no? Bíblicamente no lo tiene. Entonces muchas personas van a hablar, van a salir y van a decir muchas cosas. Pero muchas de esas cosas no son verdad. ¿Cómo te das cuenta si es verdad o no es verdad? ¿Sabes cómo? ¿Qué creo en ti? Lo que dijo esa persona. ¿Confusión? Dios trae confusión. Dios trae convicción. ¿Está aquí? Se quedaron tristes hoy. Es importante el discernimiento para discernir el bien y el mal. Es importante porque en el caminar nos encontraremos. Mateo 7:15, por favor. La escritura es contundente cuando nos habla del discernimiento. Y yo podría hablar aquí 4 horas de discernimiento, pero solamente le voy a dar 2 puntos más para que usted entienda el concepto de discernimiento. ¿Qué dice la escritura? Jesús. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Diga conmigo: Jesús. Guardado de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son siempre van a haber personas. ¿Está conmigo? Por eso siempre he dicho: la iglesia no busca al hombre perfecto, ni la iglesia perfecta, ni el ministro. No, la iglesia es un hospital. ¿Está conmigo? Que Dios está trabajando. Y si hay por ahí un camuflado, ¿verdad? Felizmente que aquí no hay ni uno. Amén. El Señor mismo, por el Espíritu, no aguanta, se va. ¿Está conmigo? ¿Qué dice la palabra en Filipenses capítulo 3? Jesús mismo vivió esta situación. Pero también la iglesia la primera iglesia de la expansión del reino de Dios en todo Asia Menor vivió también esto. Filipenses capítulo 3, verso 1 y 2. ¿Qué dice la escritura? Ahora Pablo, instruyendo para cuidar y guardar a la iglesia de Filipos. Por lo demás, hermanos, gozados en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas, y para vosotros es seguro. ¿Y qué le dice? Esa palabra es muy fuerte. Guardado de los perros. Pablo le dice a la iglesia: guardado de los malos obreros y guardados de los ¿qué? Mutiladores del cuerpo. Ahí hay 3 dimensiones de maldad operada, que querían operar y que operaban en contra de Pablo y en contra de la iglesia de Filipos. ¿Aló? Siempre van a haber ataques, pero el hombre que discierne puede discernir estas 3 dimensiones. Porque siempre van a haber mutiladores. Los que son mutiladores son los que quieren cortar, los que quieren separar. ¿Aló? Del cuerpo. Por eso la iglesia necesita discernir.
¿En qué tiempo está viviendo la iglesia? ¿En qué tiempo está viviendo tu vida con Dios? ¿En qué tiempo está viviendo tu familia? ¿En un periodo de prueba? ¿En un periodo de adversidad? ¿En un periodo de guerra? Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos? Ya discernimos la temporada. Ahora, diga conmigo, la segunda parte. Dile al que tienes al lado, la segunda parte, el domingo. Porque ahora que discernimos la temporada que estamos viviendo, ¿qué vamos a hacer? Oh, ya sabemos. Ya sabemos que Faraón viene con sus carros y sus jinetes contra nosotros. Y que vengan y nos maten. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? Levanta la vara. Levanta la vara. ¿Sí o no? ¿Sabes en qué disciernes, en qué temporada estás viviendo? ¿Sí o no? Cuando se le venía, ¿se acuerdan que el pueblo de Israel salió y pasó el mar? Antes de cruzar, llegaron a la orilla del Mar Rojo. Moisés se desesperó porque detrás venía el jinete, venía Faraón con todo su ejército para... ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué tienes en la mano? Gracias, mi hijo. ¿Qué tenía en la mano? Diga conmigo. Su vara. Otra vez la vara. ¿Y qué pasó cuando levantó la vara? Cuando tú levantas las promesas que Dios te ha escrito en esa vara, los mares se van a abrir. Come on. Los mares se van a abrir. El cielo va a caminar a tu favor. ¿Sí o no? Tienes que discernir los tiempos que estás viviendo. Por eso David discernía y decía: ¿qué le van a dar que mate a este enano? Él discernía y sabía que iba a vencer. Dios quiere enseñarte, iglesia, a vivir los tiempos, a discernir los tiempos y tomar acción en cada tiempo. Porque dice la palabra de Dios que hay tiempo para todo. Hay tiempo para reír, hay tiempo para gozar, hay tiempo para llorar, hay tiempo para pelear. Y si estás en guerra, no te vas a ir a hacer las uñas. Si estás en guerra, tienes que ponerte la armadura de Dios. Vamos a la iglesia. Para ganar esta batalla, póngase de pie la iglesia. La Biblia dice que no es con ejércitos, no es con fuerza, es con el poder de su Espíritu. Yo iré delante de ti, dice Dios. Tú no estás peleando tu batalla sola. Tú no estás peleando tu batalla solo. Dios te dice: hijo mío, hija mía, discierne los tiempos que estás viviendo. Porque si estás viviendo tiempos de guerra, yo te daré las armas, te dice el Espíritu Santo. Yo te daré las armas para que tú ganes esta batalla. Si estás pasando en tiempo de escasez, Dios dice: lo único que quiero enseñarte en este discernimiento es que tú no dependas de tu fuerza, de tu habilidad, sino que tú hagas tu parte y yo te sostendré. Que yo soy el que te sostiene, el que te provee, soy yo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere que aprendamos a discernir los tiempos. Dios quiere que aprendamos a discernir las temporadas que estamos viviendo. De repente estás viviendo una temporada donde Dios quiere limpiar tu corazón. Dios quiere restaurar tu vida. Y tú no te puedes negar a eso que Dios quiere hacer contigo. Tú no te puedes hacer rogar por Dios, porque los que tenemos que rogar a Dios